Para alcanzar salud, bienestar y paz en la vida, es crucial rodearte de personas con la misma perspectiva. Debes estudiar, aprender y aplicar cosas que probablemente nadie te haya enseñado. Y para esto, no hay nada mejor que compartirlo con quienes buscan lo mismo. En PaidoTribu te acompañamos en este proceso de la siguiente manera. Primero, seleccionamos, estudiamos y aplicamos los mejores conceptos e ideas del desarrollo personal integral para ayudarte a mejorar tu vida. Segundo, te ofrecemos toda esta información resumida para que la escuches cuando prefieras. Y finalmente, te proporcionamos las claves prácticas aprendidas para que puedas seguir tu propio camino del héroe. Ya sea mentalidad, productividad, hábitos o entrenamiento, vamos a tomar las mejores prácticas y conceptos y te lo vamos a acercar de forma sencilla en este espacio, para que hoy mismo comiences a aplicarlos. Soy David, entrenador y emprendedor, y si te sumás a este camino, te guiaré a través del bosque aparentemente impenetrable de los hábitos. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento, el horario en el que estés escuchando o mirando este episodio. Te doy la bienvenida una vez más a este podcast que hemos llamado PaidoTribu. Hoy vamos a charlar un poquito sobre un tema que en general hemos ido exponiendo indirectamente en tanto en las historias en Instagram, que generalmente muchos de los temas que tocamos acá se botan por ahí, y que también en los distintos episodios hemos nombrado, como bien dije, indirectamente. Bueno, hoy lo vamos a abordar de lleno, que es básicamente entender un proceso de cambio, ¿sí? Entender un proceso de cambio. Previamente a explorarlo, obviamente, porque eso lo que nos va a ahorrar va a ser justamente algunos dolores de cabeza y también saber lo que nos va a tocar transitar. Es básicamente como si fuera tener un mapa, ¿sí? Para saber por dónde vamos a transitar, ¿sí? Como imagínate cuando pones el GPS para ir a algún lugar, vos estás viendo cuál es la ruta que tenés que tomar previamente a tomarlo. Bueno, entender un proceso de cambio en cierto sentido se puede comparar perfectamente con esto, ¿no? Con conocer la ruta, con conocer el mapa por el cual vas a transitar, ¿sí? Obviamente agradecerte y felicitarte que estés escuchando este contenido, y obviamente que también agradecerte si lo compartís a gente que le pueda llegar a interesar o que le pueda llegar a servir, ya que son temas que en general he ido tratando en los múltiples años que tengo trabajando con personas a pasar justamente por estos procesos, y que suele ser súper útil y súper necesario también para que se haga sostenible en el tiempo, ¿sí? He visto incontables casos de personas que caen en errores muy típicos y muy comunes, y que creen que es algo que solamente les pasa a ellos, y terminan abandonando un proceso de cuidado de su salud, de mejora de sus hábitos, porque justamente no han entendido el proceso de cambio. Cuando me ha pasado eso, obviamente he puesto manos en acción, y a partir de eso, en su momento hemos empezado con mentorías, con charlas en su momento en el gimnasio, luego trabajando online y ahora compartiéndolo por este medio. Entonces, justamente creo que es algo muy útil y muy necesario para alguien que de pronto quiere atravesar un proceso de cambio, o que nunca lo pensó siquiera, y que quizás escuchar esto le puede llegar a servir como puntapié. Cuando uno atraviesa una etapa en la que tiene que cambiar hábitos, una etapa en la que tiene que tomar ciertas decisiones difíciles, ¿sí? Cualquier tipo de proceso de cambio, no importa el área. En general solemos cometer errores o nos suelen invadir ciertos, vamos a decir, sentimientos, emociones, malestares, que los creemos como si fueran inherentes a nosotros, como si fueran ontológicos, como si fueran algo que somos, cuando en realidad es altamente probable y es muy común que ese tipo de sensaciones las sientan todas las personas que pasen por esos procesos. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Poder escuchar personas que ya pasaron por esas etapas y saber que le pasa a todo el mundo.
y entender qué le pasa a todo el mundo y entender las herramientas que podemos utilizar y entender la mentalidad que hay que tener, eh, para que eso no te termine bloqueando, sino al contrario, para que vos puedas ir identificando las distintas etapas que vas a ir viviendo, ayuda mucho, ¿sí? De hecho, bueno, está íntimamente relacionado a la metacognición, esto que te estoy diciendo, ¿sí? La metacognición, que bueno, en los primeros capítulos hemos hablado de eso y podemos volver a hablar si les interesa, pero la metacognición es básicamente la capacidad que tenemos de vernos a nosotros mismos en un proceso, sea estudiando, sea pensando, sea entrenando, meditando, ¿sí? O como en este caso, atravesando un proceso simplemente, ¿sí? Entonces, tener esa capacidad nos permite poder reflexionar acerca de las prácticas que hacemos, resimbolizarlas, resignificarlas, ¿sí? Y ajustar, ¿sí? Y ajustar el comportamiento y por ende los resultados que vamos a tener con el proceso que sea que estemos viviendo. Entonces, bueno, vamos a comenzar concretamente con la temática. Lo primero es que, vamos a decir lo obvio, ¿no? Enfrentarse a un proceso de cambio, sea personal, profesional, sea de salud, sea de cambio de hábitos, ¿sí? No importa el área, ¿sí? Suele obviamente traer aparejado una consecuencia de desafíos, de descubrimientos, ¿sí? De incomodidades, de cosas que no esperamos, ¿sí? De problemáticas a las cuales no estamos quizás habituados, ¿sí? Porque justamente es un cambio. Al ser un cambio es algo que rompe con el esquema habitual que tenemos de comportamiento, de tarea, de trabajo o de lo que sea en el área que estemos trabajando. Obviamente que al principio, dependiendo qué tipo de perfil de persona somos, nos puede resultar o muy motivante, muy emocionante, ¿sí? Porque hay personas a las que las motiva el cambio, porque trae como esta sensación de frescura, ¿no? Y por otro lado, gente que es más quizás conservadora o más estructurada, a la cual le genera un estrés tremendo, ¿sí? Indistintamente de qué tipo de perfil seamos, a todos, ¿sí? Nos termina pasando que a medida que vayamos avanzando en ese proceso, nos vamos a terminar topando con obstáculos, ¿sí? Indistintamente del perfil de persona que seamos. Entonces, justamente, indistintamente de si estás o no listo para cambiar, es inevitable que te topes con obstáculos que muy probablemente no sepas resolver, ¿sí? Y acá es cuando empieza un poco la problemática, ¿sí? O el inconveniente de quizás no sentirse suficiente, quizás desistir porque no es tan fácil como esperábamos, ¿sí? Y justamente porque cambiar trae aparejado una serie de eventos, una serie de situaciones que son incómodas, ¿sí? Es la famosa zona de confort. Nadie quiere estar expuesto a situaciones incómodas. Nadie. Y bueno, justamente desarrollar una mentalidad que está dispuesta a atravesar situaciones incómodas, que está dispuesta a enfrentar situaciones incómodas, es difícil de construir, porque justamente se construye mediante la práctica, y la práctica sería ir exponiéndose gradualmente a situaciones incómodas, de manera al principio controlada, es decir, de manera decidida, ¿sí? O sea, deliberadamente me voy a exponer a una situación incómoda de manera gradual, y luego de manera justamente inesperada, es decir, que acontezca. Entonces, ir desarrollando ese tipo de mentalidad, por supuesto, nos puede ayudar en el proceso de enfrentarnos a situaciones incómodas, que bueno, como dicen por ahí, es sentirse cómodo con lo incómodo, básicamente, ¿no? Aunque suene paradójico, pero es básicamente exponerse a situaciones que serían incómodas en la regularidad de la vida,
va a terminar haciendo que eso se vuelva un aprendizaje y que uno sepa mejor cómo abordar esas situaciones, ¿sí? Entonces empezamos a expandir nuestra zona de confort, ¿sí? Normalmente cuando solemos pensar, por ejemplo, ya yendo un poco más a las temáticas que tratamos nosotros, cuando solemos pensar en atravesar un proceso de cambio de estilo de vida o de cambio de hábitos, ¿sí? O de adquirir algún pequeño nuevo hábito, como puede ser el ejemplo de siempre, ir al gimnasio o mejorar algo en nuestra alimentación, una de las típicas problemáticas es la falta de tiempo, ¿sí? Problemáticas, excusas, dependiendo de quién lo escuche y cómo lo interprete, lo puede tomar como problemática o como excusa, ya que sí es una problemática real, pero también en muchos casos es una excusa por falta de organización, o muchas veces el tiempo está más que a mano, pero nos queremos excusar con la falta de tiempo para evitar la incomodidad justamente de la que estábamos hablando. Entonces, cuando se intenta entonces incorporar un nuevo hábito y encontramos esta excusa o esta problemática de no saber en qué momento poder incorporarlo, eh, solemos caer en sentimientos de frustración, ¿sí? En sentimientos de desánimo, de desmotivación, cuestionándonos obviamente si somos suficientes o si tenemos lo necesario para poder hacer ese tipo de cambios, ¿sí? Bueno, la realidad es que esto es lo que hablaba al principio, lo que comentaba sobre nadie es especial al momento de encontrarse con una problemática. Es decir, todos reaccionamos de la misma manera. Todos, o por lo menos la gran mayoría, que en cuestiones prácticas seríamos todos, reaccionamos de la misma manera, ¿sí? Con sentimientos de frustración o de desgano, de desmotivación, por no tener el tiempo suficiente, los materiales suficientes, el dinero suficiente, el conocimiento suficiente para realizar algo, ¿sí? En este caso, volvemos a lo mismo, estamos hablando de por ahí de hábitos de mejora de la salud, de mejora este, justamente las acciones que nos van a llevar a estar más saludables, ¿sí? O a mejorar nuestra estética o lo que sea que busquemos. En general, lamentablemente venimos a acceder a material de entrenamiento, de nutrición y demás desde el lado de la estética, debería ser desde el lado de la salud, pero bueno, indistintamente de los objetivos, cuando queremos abordarlos nos terminan pasando este tipo de situaciones, ¿sí? Y la realidad es, como te digo, que nos pasa a todos nos pasa, ¿sí? Desde la persona que trabaja 12 horas sentado en una oficina hasta el deportista, ¿sí? Todos pasan por la misma situación. Es una condición humana, ¿sí? Es algo que nos pasa simplemente por ser humanos y está bien que así sea, ¿sí? El tema es que si vos no sabes esto, es muy probable que pienses o que sientas que sos vos el que no tiene lo suficiente. Eh, y esta es justamente, vamos a decir, una mentira que nos contamos a nosotros mismos, ¿sí? Pues la realidad es que no es que seas vos, sino que es algo que, repito nuevamente, nos pasa a todos, ¿sí? Entender entonces que nos pasa a todos te quita un poco de peso encima, pero también te da la responsabilidad de hacerte cargo que, como es algo normal que nos pasa a todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a una situación similar, eh, existen herramientas para cambiarlo. Entonces ahí es donde tenés que hacerte responsable, ¿sí? Existen herramientas para cambiarlo y eso significa que ya si no lo cambias es porque no tenés ganas de aprender esas herramientas, no tenés ganas de hacerte cargo de la situación, lo cual es más que respetable, ¿sí? Uno no tiene por qué tener ganas, pero ya no es la situación de no tengo tiempo o no tengo los recursos o no tengo el conocimiento, ¿sí? Ya es la situación de, bueno, no tengo ganas, no quiero. Está bien, es aceptable y es respetable no querer cambiar. Y es mucho más respetable justamente contarse verdad, es decir, admitir realmente cuál es el tema y no estar mintiéndonos como que no tenemos tiempo o alguna excusa por el estilo, ¿sí? Los desafíos prácticos que se van presentando
obviamente que también nos hacen dudar, ¿sí? O sea, porque no vamos a encontrarnos con un solo desafío en un proceso de cambio y ya está, y lo superamos y listo, ¿sí? Es muy probable que se generen muchos obstáculos, muchas dudas, ¿sí? Muchos miedos, muchas inseguridades, eh, que tendemos a creer que son más grandes de lo que realmente son, porque por supuesto que se empiezan a juntar con las emociones, con las sensaciones. Quizás el obstáculo es súper pequeño y se resuelve de una manera súper práctica. El tema es la emoción y la sensación que eso genera. Y cuando encima de eso aparece una nueva problemática, un nuevo obstáculo, un nuevo miedo, se nos van acumulando y la sensación de agobio es enorme. Pero no hay que confundir la sensación de agobio, ¿sí? O de frustración o de desmotivación con el tamaño del problema realmente hablando, ¿no? Eh, Repito, es muy común que esa sensación de agobio, de desgano, de desmotivación, se sienta mucho más grande de lo que el problema es, ¿sí? Entonces eso también es importante entenderlo, saberlo, porque cuando estemos sintiendo esa sensación de agobio, es decir, bueno, yo ya sé que esto es normal, yo ya sé que paso por este grupo de emociones que me hacen ver que la problemática es más grande de lo que yo creo. Entonces eso ayuda a bajar la ansiedad, a bajar el estrés, ¿sí? Y a obviamente calmarnos un poco y poder ver las cosas más en perspectiva. Eh, la ansiedad, por supuesto que es un contraproducente. Y cuando hablamos de ansiedad, no nos referimos a esa pequeña ansiedad que nos activa, sino a los niveles de ansiedad que se viven hoy en día con, con una vida, vamos a decir, apurada, ¿no? O sea, niveles de ansiedad que son contraproducentes. En otros capítulos hemos hablado, ¿sí? Tanto de ansiedad como de depresión, que hoy en día están por las nubes, ¿sí? Sobre todo los niveles de ansiedad, y que por supuesto es contraproducente, totalmente contraproducente. Y por supuesto que esto nos hace dudar de las capacidades, de las intenciones y de las motivaciones que tenemos originalmente para ir haciendo y viviendo un proceso de cambio. Obviamente que si tenemos la determinación, y si estás escuchando esto y sos una persona que quiere atravesar un proceso de cambio, o que ya lo está atravesando, ¿no? También puede ser. Y que probablemente si ya lo venís atravesando te vas a sentir identificado o identificada con, con esto que estás escuchando. Lo que te decía entonces es que si tenés la determinación para seguir avanzando, ¿sí? En el proceso, también suele aparecer la comparación con los demás, ¿sí? Una vez que empezamos a lograr superar obstáculos y demás, aparece la comparación, ¿sí? Empezamos a tener algún que otro resultado y de pronto encontramos a alguien que está viviendo el mismo proceso y que, por lo menos a nuestros ojos, tienen toda la situación bajo control, tuvieron mejores resultados en el mismo tiempo o incluso en menos tiempo. Creemos que, por ejemplo, si estamos hablando de una cuestión más estética, que es la menos importante, pero que es a la que mucha gente busca alcanzar a través del cambio de hábitos, vemos que otros están consiguiendo mejor estética, ¿sí? Vemos que se ven mejor, que se ven más saludables, que se ven con más energía, que se ven más motivados. Entonces caemos en la falsa comparación de yo no estoy consiguiendo los mismos resultados, ¿por qué a esta persona se le hace más fácil? ¿Sí? Empezamos a hacer esta serie de comparaciones que lo único que logran es aumentar la sensación de frustración o de ansiedad, y que obviamente no es para nada sano. No es para nada sano tener comparación de resultados con otra persona, porque es otra persona, tiene otro contexto, se maneja de otra manera, reacciona de otra manera, su genética es otra también. Entonces, esa comparación también suele ser una problemática muy usual de
las personas que van atravesando un proceso. Sí, y esto, repito, puede pasar en cualquier área, puede pasar en el área del estudio, del trabajo, ¿sí? Hacer esa comparación, si uno lo hiciera desde una perspectiva constructiva, podría llegar a tener utilidad. El tema es que generalmente la comparación se da de manera inconsciente y no se hace con un objetivo constructivo, ¿sí? Obviamente que, como dijimos, esto termina aumentando la sensación de frustración y obviamente si no lo conocemos suele desmotivar, lo cual obviamente puede llevar a terminar abandonando los procesos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, si uno sabe cuál es esta situación, si sabe de antemano que esto le puede pasar y tenés la paciencia suficiente como para no dejarte llevar por esas emociones, notamos nuevamente progreso, ¿sí? Porque nos adecuamos al plan que sea que estemos siguiendo. Y aunque no se alcancen las metas de la noche a la mañana, ¿sí? Aunque no se alcancen tan rápido o tan rápido como nosotros creemos que los demás las alcanzan, cada pequeño paso nos va llevando hacia adelante, ¿sí? Saber que estamos atravesando etapas o puntos de inflexión en el proceso puede ser muy motivador, ¿sí? Puede ser muy motivador, a pesar de que, como hemos dicho más de una vez, no hay que guiarse por la motivación, porque la motivación es, dura poco, ¿sí? La motivación es efímera, pero está bueno poder utilizarla en los momentos que aparece, ¿sí? Utilizarla como un combustible extra. Entonces, está bueno entender cuáles pueden ser los puntos de inflexión de un proceso para que cuando los atravesemos, ¿sí? Sepamos que los estamos atravesando, sepamos que va a ser un poquito más difícil, pero al atravesarlos vamos a tener ese plus de motivación de haber pasado por una de las partes más complejas del proceso, ¿sí? Recordad que el cambio real no es solamente alcanzar el objetivo, ¿sí? Sino también disfrutar del proceso, ¿sí? Y aprender del mismo, ¿sí? Todo proceso, si aprendemos a disfrutarlo y aprendemos a aprender de él, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que hasta está bueno buscar activamente procesos de cambio. Y obviamente que esto se vuelve adictivo, ¿no? O sea, porque cuando uno empieza a aprender cómo es el proceso y vive eso en otra área, uno ya va diciendo, ahora viene esta parte, ahora viene el momento en el que me siento frustrado, ahora viene el momento en el que pido ayuda, ahora viene el momento en el que comparo los resultados con otro, y uno se va viendo a sí mismo en el proceso y se vuelve cada vez más jugable, por así decirlo, ¿sí? Se vuelve más jugable, se vuelve disfrutable, porque incluso uno se empieza a ver a sí mismo, justamente esto que hablamos de la metacognición, en el proceso y empieza a ver cómo empieza a poner excusas, empieza a sentirse de esta manera, pero cuanto uno más cultivado está en esto, hasta se vuelve gracioso ver cómo tu propia mente cae en estas cuestiones, ¿no? En la comparación y demás, y uno lo descarta inmediatamente, ¿no? Volvemos a lo mismo, esto de la metacognición, la psicología cognitivo-conductual habla mucho de esto, ¿no? O sea, aparece ese pensamiento que en otro momento hubiese sido consecuencia de abandono o de frustración, y ahora simplemente lo vemos, nos reímos y lo dejamos pasar, ¿no? Un poco esto. Y esto pasa justamente cuando uno lo va viviendo, ¿sí? Aunque el camino, aunque el cambio, aunque el cambio sea difícil y presente obstáculos, sobre todo los primeros cambios, ¿sí? Que es cuando no estamos habituados a esto que venimos hablando, que es justamente estar habituados a cambiar, se vuelve entonces un camino lleno de desafíos, ¿sí? El problema es que, como dijimos, si nosotros no estamos acostumbrados a enfrentarlos y ante la primera frustración abandonamos, lo único que vamos a lograr es cultivar sentimientos de frustración cada vez que nos topamos con un desafío. Entonces, cuando enfrentemos otro proceso de cambio, muy probablemente vamos a repetir el esquema. Vamos a encontrarnos con un obstáculo, nos vamos a sentir frustrados y va a reforzar nuevamente el esquema. Entonces,
Eso lo único que termina haciendo es también menoscabando la autoestima. Porque lo que estoy aprendiendo es, no soy suficiente, cada vez que quiero cambiar no puedo, cada vez que quiero lograr algo, algo se interpone en el camino, ¿sí? Pareciera como que todo el mundo está en contra nuestra, ¿no? Cuando en realidad somos nosotros mismos los que estamos tomando las decisiones que nos condicionan. Nosotros mismos estamos reforzando ese aprendizaje de alguna manera, llamémosle negativo, ¿sí? Negativo en cuanto a los resultados, ¿sí? Negativo en cuanto a la sensación que tenemos. Entonces, entender esto es importante, porque nos da las herramientas para poder salir de ese espiral de negatividad en el que caemos cuando nos sentimos frustrados con algo y abandonamos. Y pasa mucho, por ejemplo, con el gimnasio, con la dieta, ¿sí? Que son los dos típicos ejemplos de hábitos más típicos, ¿sí? Bueno, los ponemos siempre porque son los más típicos, sobre todo cuando uno quiere mejorar su salud. Empezás el gimnasio, no te sentís cómodo, no te sentís a gusto, abandonás. Llega año nuevo, te prometés que este año sí lo vas a hacer, este año sí lo vas a hacer. Volvés a intentar y te volvés a frustrar y volvés a abandonar. Quizás al otro año, o pasan 5 o 10 años, ya no te sentís a gusto con tu cuerpo, no te sentís cómodo, no sentís que tenés la misma agilidad quizás, estéticamente no te gustás, decidís que este año sí va a ser tu año, pero mirás para atrás y vos decís, bueno, pero yo sé que el gimnasio no me gusta ir, porque te guías por las dos situaciones previas que tuviste. Entonces decís, bueno, pero este año voy a entrenar en mi casa. Y caes nuevamente en el error, ¿no? Porque imagínate que si no lo hiciste en un lugar donde está equipado para entrenar con gente que se supone que está capacitada para entrenarte, en tu casa solo no lo haces. Y ojo, esto no es para desmotivar a la gente que entrena en su casa. No, 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 al contrario. Si vos entrenás en tu casa, genial, porque rompiste una barrera enorme, enorme. Rompiste una barrera enorme y te felicito si estás escuchando esto y entras en tu casa. Pero la realidad es que si sos una persona que nunca entrenó en su casa y que nunca entrenó en un gimnasio y que se quiere poner en forma en su casa, no te lo recomiendo. Repito, no es para desmotivar. Es porque te quiero dar las herramientas que te generen la menor fricción posible. ¿Sí? Porque hay una realidad, la gente que no entrena en su casa y que viene sin entrenar previamente, no es muy difícil generar el hábito entrenando solo, sobre todo porque no tenés el conocimiento, sobre todo. Pero porque además hay un montón de condicionantes que tienen que ver más con lo psicológico, ¿sí? Con el comportamiento, que te condicionan a no hacerlo, ¿sí? Si fuera tan fácil, todo el mundo entrenaría en su casa, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Repito, no es para desmotivar, al contrario, es para darte herramientas fáciles, darte herramientas útiles, darte herramientas prácticas, ¿sí? Pensá que si hay personas consiguiendo resultados de una manera concreta que ya está estudiada o que ya está probada, bueno, pensá que por algo está probado y por algo es lo que más resultado da, ¿sí? Entonces, nuevamente, entender estos procesos, entender este tipo de comportamientos y este tipo de situaciones que se dan, te va a servir para tomar mejores decisiones. Entonces, el ejemplo que dábamos, ¿no? Bueno, empieza el año y me prometo que este año sí voy a... Entonces, claro, si vos vas atravesando una serie de obstáculos que cada vez que te encontrás con uno es uno distinto, lo más probable es que cada vez que intentes, abandones. Porque venís reforzando la idea de que cada vez que intentás algo, algo se te pone en tu camino. Y como te vas topando con situaciones distintas, ni siquiera es que vos decís, bueno, siempre el obstáculo es el mismo y aprendí cómo resolverlo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si por ejemplo vamos al gimnasio y no nos sentimos cómodos, no tenemos que decir, bueno, el gimnasio me hace sentir incómodo. No, tenemos que poder averiguar cuál es la situación que nos hace sentir incómodos. De pronto, la situación que nos hace sentir incómodos es que tenemos un poco de vergüenza porque hay mucha gente. Bueno, entonces, en todo caso, tendré que resolver el tema de cómo
no sentir vergüenza ante las personas o cómo ir en un horario en donde haya menos gente, por ejemplo. Pero no es dejar de ir, la solución no es dejar de ir, ¿se entiende? Todo esto, bueno, obviamente que me hace recordar al concepto del viaje del héroe, el viaje del héroe, ¿no? Del cual podemos hablar obviamente en otro capítulo, es mucho más largo, pero que básicamente el viaje del héroe describe, ¿sí? la situación del el héroe como arquetipo, ¿sí? Como arquetipo, y el viaje del héroe justamente hace referencia al arquetipo del proceso. Cuando hablamos de el viaje, estamos hablando del arquetipo del proceso, ¿sí? Entonces tenemos dos arquetipos, el arquetipo del héroe y el arquetipo del proceso que vive ese héroe, ¿sí? Que tiene sus características propias. Y ese proceso, por supuesto, que está construido, de alguna manera, para que el proceso, perdón, para que el héroe, cuando va atravesando ese proceso, salga con un aprendizaje, ¿sí? Que después de cada punto de inflexión de ese proceso, de cada punto importante de ese proceso, el héroe salga con una mentalidad distinta, con un aprendizaje distinto o con un poder, si lo comparamos con el arquetipo, ¿no? De aprendizaje, es un poder. Sale con un poder nuevo que puede utilizar más adelante en el viaje para resolver más fácilmente obstáculos que se le presenten, ¿sí? Entonces el viaje del héroe habla del arquetipo del proceso y por ende de todas las estructuras que este proceso de cambio trae aparejadas. Que, volvemos a lo mismo, es un arquetipo y tiene este tipo de situaciones en las cuales se topa con obstáculos, se siente frustrado, con miedo, con negación, se siente perdido porque de pronto todas las bases del mundo que él conoce tiemblan, se siente que todo lo que él sabía ya no sirve, porque claro, se enfrenta a un nuevo desafío, ya no es el desafío del mundo que él conoce. Entonces este tipo de situaciones que se dan en el arquetipo del proceso, que es este viaje del héroe, van enseñando justamente que lo que hay que tener es valentía para atravesar cada obstáculo, porque el obstáculo en sí mismo es el camino. El obstáculo en sí mismo es el camino. Pensar el obstáculo como algo que no debería estar en el camino es uno de los típicos errores. El obstáculo es el camino. Atravesar el obstáculo es el que nos provee de los poderes, ¿no? De las armas, del conocimiento, del aprendizaje, que nos va a permitir enfrentarnos mejor a otra parte del camino que presenta mayor problemática, o sea, otro obstáculo. Y volvemos a lo mismo, obstáculo como camino, ¿sí? Y de esto hablaban mucho los estoicos, el obstáculo como camino, el problema como camino, porque evitar los problemas es evitar el camino, es así de sencillo. Evitar los inconvenientes es evitar el camino. Entonces, esto seguramente te tiene que haber pasado en algún momento de la vida, en alguna situación, en la cual evitar una situación de confrontación, evitar una situación de incomodidad, evitar una situación problemática, lo único que hace es que el problema crezca, ¿sí? Y terminar enfrentándonos al problema más adelante igualmente. Y ojo, estamos hablando de evitar problemas que son inevitables, no de evitar problemas que son innecesarios, ¿sí? Porque una cosa es lo que es inevitable, lo que es innecesario. O sea, lo inevitable es algo que yo sí o sí voy a tener que hacer tarde o temprano para resolver una situación. Lo innecesario es justamente eso, es algo que está en el camino, pero que yo puedo prescindir totalmente de eso, ¿sí? Son cosas que están al costado del camino. Si yo me distraigo con cosas que están al costado del camino, ¿sí? O sea, que son innecesarias, de lo que me olvido es de caminar el camino, ¿sí? Puedo distraerme de vez en cuando en mirar el paisaje, pero la idea es concentrarse en el camino, ¿sí? Esto obviamente una metáfora de un proceso, ¿no? O sea, cabe destacar, ¿no? Es obvio, pero bueno, aclaramos, es una metáfora de cómo se producen
este tipo de inconvenientes, de problemáticas, ¿sí? Y de cómo se atraviesa. Es muy interesante esto que comentaba del viaje del héroe como arquetipo de proceso, eh, porque te pasa que reconoces, ¿sí? En vos mismo ciertas estructuras, ciertos tipos de comportamiento o tipos de formas de decidir cuando te encontrás con problemáticas similares. Entender entonces que el proceso es acción, ¿sí? Como el proceso es acción, por consecuencia vamos a tener resultados y por consecuencia de los resultados vamos a motivarnos, ¿sí? Y esa motivación, como decíamos hoy, que puede servir como combustible, sirve como impulso nuevamente para las acciones. Acción, resultado, motivación, y esta motivación sirve como combustible para la acción nuevamente. Justamente, entonces, tenemos que pensarlo como eso, como combustible, como impulso, como potenciador, no como iniciador. El iniciador siempre va a ser la disciplina y no tenés que esperar a estar motivado para comenzar a tomar acción, ¿sí? Tener resultados olvidando las acciones o dejándolas para lo último, porque de esa manera van a tener lugar, ¿sí? No te olvides entonces que lo primero es acción, luego vienen los resultados y luego la motivación, ¿sí? No es al revés, no es motivación, resultados, acción. La gente espera estar motivada para después, de alguna manera mágica, tener resultados y que eso los lleve a, por último, actuar. Y es completamente al revés. Cuando uno actúa, inmediatamente algún nivel de resultados va a tener, por más mínimo que sea, y eso enciende la chispa de la motivación y nos permite ir hacia adelante, ¿sí? Si vos buscas lo contrario, si vos buscas primero la motivación, lo más probable es que sea un camino seguro hacia el fracaso, ¿sí? No olvidar ni dejar de lado nunca que lo importante es accionar. Entonces, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayas aprendido sobre qué se trata un proceso de cambio, ¿sí? Espero que te lleves alguna herramienta concreta y práctica sobre esto. Te invito también a que me sigas en mis otras redes sociales, que te voy a dejar en la descripción. Y puedes compartirle esta información a alguien que creas que le puede interesar o que le puede llegar a ayudar. Gracias por unirte a nosotros en este episodio. Nos vemos en el siguiente.